amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. En esta oportunidad tenemos la participación del doctor Jorge Marcelino Pérez Toro. Él es juez especializado penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien está a cargo de los delitos ambientales, tributarios, aduaneros, de mercados, con competencia territorial en los distritos judiciales de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Asimismo, también la gratitud al doctor Álvarez Trujillo, presidente de la Corte Penal, a la doctora Elvia Barrios, por permitirme participar de esta entrevista en el presente programa televisivo. Bien, doctor, muchas gracias por participar con nosotros en Penalistas, y hoy abordaremos un tema interesante como son los delitos ambientales en la legislación peruana. Y vayamos ya a las preguntas. La primera es la siguiente: en lo que respecta a la responsabilidad funcional, ¿comparte usted el hecho de que existiría un problema práctico fundamental en los delitos de contaminación ambiental con el contenido del artículo 314-A del Código Penal, y teniendo en cuenta que a partir de dicho artículo las fiscalías de modo automático vienen imputando, comprendiendo y encabezando las investigaciones con el representante legal de las empresas, que al final termina siendo el gerente general y quien no tiene competencia en materia ambiental ni legal, circunstancia que ha permitido que se planteen en muchos casos la posibilidad de interponer excepciones de improcedencia de acción? Debemos entender que los delitos ambientales son delitos comunes, ¿no? Es decir, no resulta aplicable el artículo 27, toda vez que como es un tipo penal común, no requiere del agente activo del delito una calidad especial, ¿no? Como sí lo es en los delitos de corrupción de funcionarios o delitos tributarios, ¿no? En ese contexto, considero que definitivamente el artículo 27 no resulta muy aplicable en los temas de delitos ambientales, conforme ya he precisado, por la condición de un delito común que puede ser cometido por cualquier persona. Doctor, ¿y es posible la reparación del daño ambiental propio a través del derecho penal peruano? El Código Penal, en sus tipos penales, ha establecido una pena privativa y también consecuencias accesorias, entre ellos la reparación civil. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo establecido en el artículo 93 del Código Penal, lo que implica es reparar el daño, y si no es posible reparar el daño, su monto en un valor económico. Es decir, el Código Penal se está ubicando más que todo en cuestiones pecuniarias. Sin embargo, considero que debería verificarse o modificarse en ese contexto, teniendo en cuenta que los delitos ambientales, cuantificar el monto, son montos indeterminables, teniendo en cuenta la calidad del delito, ¿no? La afectación al medio ambiente. Es decir, si bien es cierto, el artículo 23 puede cubrir el monto pecuniario, pero sin embargo, temas de resarcimiento o remediación lleva a una dificultad. Teniendo en cuenta que el paradigma de la sociedad de riesgo es el delito de contaminación ambiental, ¿considera usted que la ley penal tiene una respuesta acorde en términos de sanción penal? Considero que, como ya he referido, el Código Penal en la actual legislación ha establecido una gran cantidad de tipos penales, ¿no? Y que desde el plazamiento de la conducta del sujeto activo se subsume muy fácilmente en ellos, ¿no? Es decir, y además tiene penas graves. El artículo 310C establece penas, como pena mínima 8 años, especialmente para el delito de tráfico ilegal de productos forestales y delito contra los bosques o formaciones boscosas. Considero que sí cumple, ¿no? Con las condiciones para dar una respuesta positiva, ¿no? al riesgo del delito ambiental. En la actualidad, ¿cree usted que la responsabilidad penal de la persona jurídica ha tomado mayor fuerza y relevancia a partir de que los operadores judiciales han presentado muchas dificultades para individualizar a la persona natural que cometió el delito, y cuál, desde su conocimiento, es el resultado de dicha simplificación a través ya sea de la imputación? Porque la realidad en el derecho comparado en países como España, Chile, Venezuela, Brasil y Ecuador, donde establecen una propia responsabilidad de la persona jurídica, su aplicación es casi nula. Debemos tener en cuenta que la persona jurídica es un ente ficticio que no tiene una existencia física. Es decir, para nosotros poder sancionar a las personas jurídicas, previamente se tiene que individualizar a la persona natural. En ese contexto, considero que lleva a una dificultad, ¿no? Tendríamos que definitivamente individualizar al sujeto activo, que es el representante legal,
De lo contrario, pues no resultaría posible sancionar a la persona jurídica. Y de serlo así, conforme al artículo 90 del Código Procesal Penal, se puede incorporar a la persona jurídica únicamente para fines establecidos en el artículo 94 y 95 del Código Penal, ¿no? Es decir, para resarcir el daño a la empresa o para cuestiones netamente administrativas como disolución o cierre de la persona jurídica. Bien, es momento de ir a una pausa comercial y volvemos con más en esta entrevista al doctor Jorge Marcelino Pérez Toro, quien nos habla de los delitos ambientales en la legislación peruana. Volvemos. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. Bien, ya estamos nuevamente con ustedes en Penalistas a través de Justicia TV y nuestras cuentas oficiales de redes sociales. Hoy estamos hablando de los delitos ambientales en la legislación peruana. Para ello tenemos como invitado al doctor Jorge Marcelino Pérez Toro en la entrevista, quien es un juez especializado penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, pero que tiene competencias territoriales en sus distritos judiciales de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, pues él es el especialista en ver temas de delitos ambientales, tributarios, aduaneros, de mercados, con competencias en estos distritos judiciales ya mencionados. Doctor, gracias por la espera. Y bien, la siguiente pregunta es, respecto de la sanción penal, ¿qué implicancia tiene la ley 29263? Recordemos que los delitos ambientales en nuestro país datan desde 1991. En ese entonces el Código Penal nos hablaba de delitos contra la ecología. Años después se reorganizaron y fueron creados nuevos tipos penales ambientales mediante la ley 29263 que mencionamos, ante la llegada a la tercera fiebre del oro, la más devastadora comparada con las dos anteriores. En efecto, con la ley 29.263 se puede establecer pues en el capítulo 13 del Código Penal una gama de delitos tributarios ya en forma detallada. A diferencia que existía antes de la entrada en vigencia de esta ley, se tenía pues un capítulo, también el capítulo 3 en el Código Penal, y se establecía el delito contra la ecología. Sin embargo, la gama de tipos penales no cumplía, o sea, no posibilitaba establecer más tipos penales, ¿no? Teniendo en cuenta el artículo 2 del título preliminar del Código Penal en cuanto al principio de legalidad, ¿no? Hay tipos, por ejemplo, que no se establecían, como minería ilegal, el delito de tráfico ilegal de productos forestales, que hoy se establece en el artículo 310, y otros delitos adicionales que sí se establecen a partir de esta norma, contenida pues en la ley 29.263 del actual Código Penal vigente.
Y bien, teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 117 de la Ley General del Ambiente para los delitos ambientales, ¿se estaría afectando la aplicación del principio del non bis in idem? Efectivamente, desde mi punto de vista sí, porque el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Es decir, por ejemplo, si las entidades administrativas comienzan ya un procedimiento administrativo sancionador y simultáneamente se va a aperturar una investigación penal, yo considero que se debería de suspender o en todo caso dejar sin efecto ya el procedimiento administrativo, porque el derecho penal, como reitero, tiene preeminencia sobre el derecho administrativo y también que como ya se tiene establecido, el derecho penal establece penas privativas de la libertad, penas de multa y adicionalmente reparación civil e incluso aplicación de reglas de conducta. En todo caso, aplicar sanciones administrativas y penales por los mismos hechos, por los mismos fundamentos, ya resulta pues una afectación, ¿no? Incluso pues un poco arbitraria, o sea, que vendrían a afectar pues al sujeto activo del delito con múltiples sanciones, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal. Siguiente pregunta. En reglas de imputación para los delitos ambientales, el Código Penal instruye a los operadores de justicia penal remitiéndolos a los artículos 23 y 27 del mismo cuerpo sustantivo. Desde su perspectiva, el artículo 27 estaría correctamente direccionado para estos delitos, teniendo en cuenta que el artículo que se comenta es la figura del actuar por otro, que aplica para delitos especiales. Y también los delitos ambientales resultan ser delitos comunes. La misma norma lo precisa, ¿no? Los delitos ambientales son delitos comunes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las personas jurídicas también pueden ser procesadas, pero no la persona jurídica como ente, sino el representante legal. Es decir, por ejemplo, cuando una empresa quiere hacer instalaciones de una actividad industrial, ¿no? Definitivamente el representante legal o el encargado tiene que cumplir con todas las condiciones que establecen las normas administrativas. De no ser así, sería pues sancionado penalmente por cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal en materia ambiental. Y ello también teniendo en cuenta que los delitos ambientales, como ya he precisado, son delitos comunes, que no quiere de una calidad especial de la gente. Lo puede cometer cualquier persona, tanto como actor, en coautoría o en participación de varias personas. Claro que se agravaría la pena, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal en el artículo 310 establece cuando hay pluralidad de agentes, la pena pues en el delito, por ejemplo, del 310A, tráfico ilegal de productos forestales, estaríamos hablando de una pena de 8 a 10 años, ¿no? Hay una dureza de pena. En ese contexto considera pues que el artículo 27 no tendría relevancia para la persecución teniendo en cuenta la naturaleza pues de los delitos ambientales por su condición de delitos de carácter común. Y ahora sí queremos abordar sobre las competencias. ¿Las fiscalías ambientales son competentes para investigar delitos ambientales con indicios de criminalidad organizada? El artículo 159, inciso 5 de la Constitución Política otorga las facultades de persecución penal al Ministerio Público. En efecto, las fiscalías especializadas al tener conocimiento de un delito de naturaleza ambiental, al haber indicios, la misma norma constitucional les faculta a la persecución del delito. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de ellos, claro que ello no lo lleva a evitar una investigación. Sin embargo, en el avance ya del proceso, pues muy fácilmente tendrían en cuenta ellos, con el criterio discrecional de los señores fiscales, sujetarse a lo que establece la ley 30.077, ley de crimen organizado. El artículo 3 de la norma de la ley 30.077 ha establecido pues las competencias, ¿no? Parámetros. Por ejemplo, en crimen organizado se exceptúa, por ejemplo, los delitos de corrupción de funcionarios, hay ya fiscalías especializadas, también delitos de lavado de activos, que en efecto lo ven ya las fiscalías especializadas. Sin embargo, en la ley 30.077 no especifica en forma clara
en cuanto a las fiscalías ambientales, ¿no? En ese contexto, pues considero que las fiscalías ambientales, amparados en el artículo 159, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, no pueden ellos dejar de investigar, ¿no? Y como reitero, si desde el punto de vista discrecional, ellos consideran que debe haberlo una fiscalía ambiental o una de crimen organizada, ya sería pues un criterio más que todo discrecional. ¿Y por qué se hace mención que los delitos ambientales tipificados en el título 13 del libro segundo del Código Penal son tipos penales en blanco? Los delitos ambientales son normas penales en blanco porque para poder completar los elementos del tipo se requiere de una opinión de normas de carácter administrativa, de entes administrativos, ¿no? Se recurre, por ejemplo, a la Ley General del Ambiente, la Ley 28.611, Ley de Recursos Hídricos, u otras normas que están vinculados al tema ambiental, pero se requiere pues de normas de carácter administrativo, incluso se exige, ¿no? Una opinión fundamentada del ente administrativo para configurar los elementos del tipo penal. Y en efecto, y sobre esa base, teniendo en cuenta que lo que persigue el delito ambiental es establecer la causación del daño. Es decir, si no se establece la causación del daño, definitivamente el tipo penal no se configura. ¿Existiría para usted un factor problemático para los entes encargados de la persecución del delito en la determinación de la relación de riesgo o la potencialidad lesiva del acto contaminante? En efecto, sobre la pregunta, considero que en la fecha, pues, el Ministerio Público ya cuenta con un ente técnico especializado, el EFOMA, ¿no? Es un órgano encargado de emitir dictámenes periciales en los temas de delitos ambientales. Y dicho equipo o el EFOMA está adscrito a Medicina Legal, que es parte del Ministerio Público, ¿no? Es un ente netamente especializado a fin de emitir pues, los dictámenes correspondientes que incluso pueden suplir ya a los informes fundamentados que establece la Ley 28.611 en su artículo 149, inciso 1. Y desde su perspectiva, ¿el delito de contaminación ambiental es un delito instantáneo con efectos permanentes o un delito permanente? Ello en aras de determinar la contabilización de la prescripción de la acción penal. En efecto, desde mi posición, el delito de contaminación es un delito instantáneo que se materializa desde el momento mismo de la afectación del medio ambiente. Y es permanente mientras no se remedie, mientras no se pueda paralizar las actividades dañosas, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que al ser un delito instantáneo con efectos permanentes, tendríamos que para contabilizar la prescripción de la acción penal desde el momento que paraliza, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 80 y 83 del Código Penal, en cuanto pues que el delito puede prescribir tanto en su forma ordinaria o extraordinaria. Y también si nosotros nos vamos a la doctrina jurisprudencial contenida en el Acuerdo Plenario 3-2012, el cual pues da parámetros para la prescripción teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, en cuanto que la formalización de la investigación preparatoria suspende la prescripción, ¿no? Es decir, se va a contar desde el momento de formalizar un plazo, tanto el máximo de la pena como la mitad. Es decir, por ejemplo, si un delito tiene como una pena máxima 4 años, y una mala mitad sería 6 años, ¿no? Es decir, prescribe a los 6 años luego de haberse formalizado la investigación preparatoria. Es decir, el tiempo que dura de la investigación preliminar, si no se formaliza a tiempo, pues lamentablemente va a prescribir únicamente en el plazo de la investigación preliminar, al haber pasado también lo que establece el artículo 80 y 83. Y en este tipo de delitos ambientales, a diferencia de los delitos, por ejemplo, en materia tributaria, ¿puede iniciarse una investigación preparatoria sin un informe técnico por parte de los peritos ambientales? ¿Y hasta qué etapa procesal puede recabarse dicha documentación? Bueno, el criterio a la fecha ya ha sido modificado, ¿no? Anteriormente la ley 28.611 en su artículo 149, inciso 1, establecía
que el informe fundamentado era un requisito de procedibilidad. Pero sin embargo, en la fecha con el Decreto Supremo 07-2017 del MINAN, establece pues que el Ministerio Público incluso puede recurrir con una acusación sin contar con el informe fundamentado. Y desde mi posición yo considero pues que es correcto, ¿no? Toda vez que dice que el Ministerio Público puede recurrir a juicio con las pruebas de cargo y descargo recabadas en la etapa de la investigación preparatoria. Es decir, si es que no tiene el informe fundamentado, muy fácilmente puede acreditar el delito con una pericia emitido por el EFOMA, ¿no? El organismo del Ministerio Público que va a establecer pues que el delito desplazado ha causado un daño al ambiente. ¿En qué consiste el sistema de alerta temprana del conflicto socioambiental? El dicho sistema busca que los actores civiles, las autoridades, los órganos competentes, en forma anticipada, prevenir los conflictos ambientales a través de diálogos o negociaciones entre las autoridades competentes y las personas interesadas. De no hacerlo así, estaríamos pues ingresando a situaciones que luego se convertirían pues en conflictos sociales irreversibles, ¿no? Como el caso de Tía María, ¿no? Y en otros lugares pues que empresas que han querido explotar recursos naturales, sin embargo la población se ha levantado viendo posiblemente pues una afectación al medio ambiente, por lo que es necesario pues que en forma temprana se busquen medidas para que se prevenga, ¿no? Claro que está dentro de los parámetros previstos por ley, ¿no? Que eso debe asumirlo pues los gobiernos locales, gobiernos regionales, con los órganos competentes de cada lugar. ¿Cuáles son los delitos ambientales que aquejan más al país o los desafíos a los que nos enfrentamos en materia ambiental? Del año 2008, con la emisión pues de la ley contenida en la ley 29.263, al haberse establecido ya en forma detallada una tipificación pues amplia de los delitos ambientales, yo considero también pues que debe haber mayor difusión, ¿no?, de este tipo de delitos, y además buscar mecanismos para poder remediar, ¿no?, las afectaciones que se han dado a los bosques, a través de la tala de árboles, ¿no? Es decir, los gobiernos locales, los regionales, deberían pues promover la reforestación dentro de sus lugares de origen, ¿no? Donde tienen competencia. También en los temas de minería ilegal, buscar pues cómo remediar o regresar a su originalidad, ¿no? La forma como estuvieron las áreas donde habrían sido pues afectadas, los socavones. Eso queda pues definitivamente una afectación no solamente al recurso, sino también una afectación al paisaje, a la vista que tiene que ver pues el panorama, ¿no? Por eso es necesario que en ese extremo debería haber pues, algunos cambios o buscar pues soluciones para poder remediar y regresar pues el recurso natural o la forma natural antes de la afectación del medio ambiente a través de las conductas pues que en la fecha ya son tipificadas y sancionadas en la ley penal vigente. Doctor Marcelino Pérez Toro, diversas asociaciones del mundo del derecho ambiental han alzado ya su voz y han manifestado que tenemos la necesidad de fortalecer medidas en el derecho ambiental. ¿Qué opinión le merece? Bueno, debo precisar que los recursos naturales sí se deben explotar, ¿no? Porque hay necesidad de explotar algunos recursos naturales, o casi todos, ¿no? Sin embargo, los mismos deben ser en forma sostenida, ¿no? Es decir, que las personas que quieren hacer empresa a través de recursos naturales, tanto en productos forestales, minería, deben cumplir pues con los presupuestos que establece la ley, con los informes técnicos correspondientes, ¿no? Es decir, para que se haga una actividad de explotación de los recursos naturales en forma sostenida, es decir, debemos cautelar y prevenir pues el derecho de las generaciones venideras o de las futuras generaciones, no solamente pensar en la explotación o beneficiándose en la actualidad. Entonces tenemos que prevenir pues
que el medio ambiente aún se mantenga posible para las generaciones futuras, ¿no? De lo contrario, pues estaríamos ya dejando a nuestras futuras generaciones sin un ambiente adecuado, ¿no? Sostenible, un ambiente sano y equilibrado conforme lo establece el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Estado. Finalmente, nos gustaría conocer su reflexión en torno a este tema que hemos podido abordar y su apreciación en relación a alguna sentencia de la materia que se haya podido dar. Yo considero que hay personas pues muy interesadas en cautelar, prevenir y proteger pues las áreas de conservación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lambayeque, área de conservación privada. Yo considero pues que el Estado, ¿no?, debería pues darle mayor importancia a cautelar estas zonas protegidas que son patrimonio de todos, ¿no?, a fin de mantener pues los recursos naturales posibles para su explotación y también para beneficio de un ambiente sano y equilibrado conforme pues a uno de nuestros derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Carta Constitucional. En mi condición de juez de investigación preparatoria, definitivamente por la misma competencia del juzgado, aquellos casos emblemáticos que se han podido dar, ¿no? Casos de Chaparrín, por ejemplo, hay algunas sentencias, definitivamente ellos han terminado en audiencias del juzgado penal colegiado de Chiclayo, ¿no? O también el juzgado unipersonal, que hay pues procesados, ¿no?, que han sido condenados incluso con algunas penas efectivas, que no recuerdo claramente el expediente, ¿no? Como reitero, mi juzgado es un juzgado de investigación preparatoria que únicamente hace el control de las acusaciones para luego pasar a juicio oral, ya sea ante el juzgado unipersonal o colegiado. Pero sin embargo, en mi juzgado se han llevado varias sentencias de terminación anticipada donde se ha establecido pues penas privativas, multas, reparaciones civiles y además reglas de conducta, y que entre esas reglas de conducta, en los delitos de tráfico ilegal de productos forestales o delitos contra bosques o formaciones boscosas, adicionalmente a la reparación civil, como regla de conducta se ha establecido reforestar los árboles que han sido dañados, de una manera buscar pues remediar, ¿no?, la afectación que se ha dado a los bosques del departamento de Lambayeque. Muchas gracias, doctor Jorge Marcelino Pérez Toro, juez especializado penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por participar en nuestro programa Penalistas. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales y también a través de Justicia TV. Esperamos reencontrarnos próximamente. Cuídense mucho.